anualmente Loja celebramos el Festival de las Artes Vivas, hemos decidido abanderar el arte, ya que somos una ciudad cuna de artistas, de poetas, de escritores, abanderar el arte para de alguna manera hacer recordatorio de estos personajes que dejaron huella, no solo a nivel local, nacional, sino también latinoamericano. Entonces nuestra idea es abanderar el arte como para impulsarlo. Por eso hemos de alguna manera decidido cambiar nuestro eslogan como que la medicina es un arte. Es evidente también que vale reconocer que un arte, la palabra arte, viene del tema de que está vinculada a una persona y a sus más sensibles emociones. Lo mismo ocurre en la medicina. Si no fuésemos robots, bueno, ahora con el boom de la inteligencia artificial, con el tema pero creo que nunca se va a perder ese factor del ser humano, ¿sí? El ser humano cuando tiene un paciente deja vivos o activa todos sus sentidos, su sensibilidad, su armonía, su empatía, para vincularse con el paciente. Muchas veces no podemos sanar, pero podemos hacer llevadera esa enfermedad, tal es el caso del cáncer. Y por eso hemos decidido que se vea al médico como una persona, no como alguien que solo factura o que hace un protocolo que está establecido, sino como que en el camino van surgiendo situaciones que nosotros debemos ir afrontando con emoción, empatía, ¿sí? Con ese apego más al sentido humano. Ahora, doctor, es novedoso en realidad, novedoso, interesante esta vinculación de la salud con el arte, ¿no? Es novedoso desde todo punto de vista. Ahora, penetrar en eso, difundirlo así como lo está haciendo ahora, a ver lo podamos entender poco a poco, porque imagínense, la salud, pues uno lo tiene relacionado, vinculado con la buena alimentación, con los buenos medicamentos, con todo eso, pero hablar de arte no ha sido nada familiar esto, ¿no? Claro, no, evidentemente se estaba asociando a la medicina como una edificación fría y que las personas que laboran ahí son personas frías que únicamente hacen lo que dice un libro o dicta un protocolo o dicta un dogma. Y realmente no es así, no es así. Tenemos que tener primero el contacto con el paciente. Pues los maestros de la medicina nos dicen que el diagnóstico de una enfermedad está en el 60% en el interrogatorio, sin exámenes O sea, en complementarios. la relación dialógica. Exactamente. Estamos dejando de lado eso. Sí, pedimos exámenes, tenemos lo último y la vanguardia en exámenes, pero nos estamos olvidando que antes de llegar a esos exámenes, tranquilamente con unas 3, 4 preguntas, podemos llegar al siquiera el 80% del diagnóstico. Pero doctor, solo paréntesis, no, vamos a seguir en esto ya, pero Ya. paréntesis. Imagínese usted en el seguro llegó, yo recuerdo un año, la verdad, yo voy a ser público, debe ser unos 10, 12 años que no voy por el hospital del IES, sobre todo el hospital grande, ¿no? Y me decía algún médico, hermano, estamos jodidos ahora, nos obligan a atender una cantidad de pacientes, no sé si usted recuerda no haber estado acá todavía. No creo que estaba acá. Claro, no haber estado acá todavía, y decía, o sea, rapidísimo, rápido, a ver qué tienes, me duele la panza, ya, y se fue, entra el otro, el siguiente, porque era cantidad ahí, había que atender el mayor número de pacientes a los médicos, les registraban eso y los valoraban por la cantidad de médicos que atendían. ¿Qué le parece a usted? Realmente ahí creo que hemos bajado, a mi humilde criterio, el nivel de la atención. Yo creo que con 15, 20 minutos no podremos ni siquiera comentarle al paciente sobre escuchar al paciente, perdón, sobre los antecedentes, menos poder indagar nosotros para llegar a un origen de esta enfermedad y si las demás personas con las que tuvo contacto están igual. Entonces realmente creo que, como le digo, ni siquiera avanzamos al interrogatorio, menos a examinarlo al paciente. No sé cómo será, pero pues yo creo que una consulta básica mínima son 50 minutos, entre 40 y 50 minutos.
Que estamos hablando de 1 hora casi. Sí, es que para poder nosotros llegar al paciente muchas veces hay que irlo guiando en lo que uno necesita, ¿sí? Porque a veces hay cosas que uno tiene que ir depurando. Lo que nos sirve para el diagnóstico de esa enfermedad, a veces el paciente empieza desde que nació prácticamente o que era niño, y hay algunas cositas que no tienen mucho que ver con eso, entonces tenemos que irlo guiando de alguna manera. Imagínense ir conduciendo esas preguntas, ir haciendo todo eso, demanda un tiempo y sobre todo ganarse la confianza del paciente para que le pueda contar. Ya, doctor, entonces ustedes han entendido bien, pero claro, se pone bien difícil. Sí. Bien difícil eso, porque imagínese en el hospital un médico creo que atiende 4 horas. Claro. Estaríamos hablando que máximo avanzaría a atender 5 pacientes Claro. en el hospital del IES. Y público, digamos. 5, 6 pacientes. Lo tumban al gobierno. Claro. El pueblo lo tumba al gobierno porque dice que no hay quien lo atienda. Y todo le cargan al gobierno. Y así es, entonces lo tumbarían. No. Pero en cambio eso sí se puede dar en la consulta privada. Obviamente tiene su costo adicional, ¿no? Y ahí sí compensa. Claro, evidentemente. Ideal fuera, pues, obviamente, tener nuestros profesionales, la gran cantidad de profesionales que se forman, tener un espacio para poder suplir estas necesidades que tiene el sistema de salud público, sea ministerios, seas asegurados por el medio del IES. Pero yo creo que un poquito un cambio en la política, de pronto que no sean los 50 minutos, pero que sean por lo menos unos 30 minutos bien guiados a 40 minutos, tranquilamente nos puede ayudar a tener un buen diagnóstico. Pero yo creo que con 15, 20 minutos estamos dejando de lado muchas cosas. En eso no se avanza ni siquiera examinar al paciente. Se pregunta 2, 3 cosas y enseguida examinarlo. Y yo creo que nos queda faltando. A todo esto, la solicitud de exámenes complementarios que se hace, el tratamiento, yo creo que es muy escueto todavía el tema de estos pocos minutos como para atender. Sí se deberían reformular, a ver si se prolonga un poquito más el tiempo para poder atender a un paciente. Claro, pero bueno, ahí se entrará en una discusión seguramente porque hay gente que va porque la consulta es gratis. Por ejemplo, estamos hablando de los hospitales públicos. Como la consulta es gratis, van por todo, no tienen nada que hacer. No hay nada que hacer. Dice, oye, mañana no tengo que voy a pedir un turno. Y se van a pasear y hacen una consulta y se van llevando cantidad de medicina que no la necesitan. Incluso es algo medio doloroso, dramático ver esto de lo que está pasando de lo que pasa en los hospitales públicos y la conducta de la gente. Es muy importante. Pero aún en una consulta privada uno no puede abusar del tiempo tampoco. Claro. Pero bueno, el asunto es hacerlo sentir bien a la persona, ¿no? Freddy, mi idea, por ejemplo, yo pienso, lo que le apostaron los europeos, los americanos, ellos, para evitar esa gran afluencia de enfermos y de la necesidad de los médicos, porque los tiempos eran pocos también, la necesidad de especialistas, comenzaron a apostarle un poco a la medicina preventiva. Comenzaron a prevenir, a hacer controles de prevención. Entonces las personas que se enfermaban eran menos, porque hacían prevención previamente. ¿Sí? Estaban ya en un estándar de prevención, entonces ya eran detectados si había algún problema. Pero es un poco lo hacían los socialistas. Cuba, por ejemplo. Claro. Valoraban más la medicina familiar. Hay otros países, por ejemplo, son un gran ejemplo, los escandinavos, Noruega, Finlandia, que tienen un nacional social o un socialdemocratismo, ¿no? Por decirlo así, que ellos dan una atención, ¿sí? Sin irnos muy lejos al otro extremo. Los extremos a veces no son buenos, pero sin irnos muy lejos, eran bárbaros, descendientes de los vikingos, pero ellos lograron a organizarse de tal manera que ellos hacen mucha medicina preventiva y los enfermos son muy pocos, tienen estándares ya con prevención muy altos y los enfermos realmente son los que realmente están enfermos los que acuden a los hospitales. Claro, o sea, porque hay otros hipocondriacos. Bueno, es un tema y aparte. Es esa parte, ¿no? Ya, pero bueno, ustedes lo están enfocando de todas maneras, ustedes se dieron cuenta de que hay que modernizarse también
en la atención? ¿Cómo será? Ya, ¿No? nosotros consideramos como Clínica Medilab que no debemos dejar de lado los principios básicos de la medicina, que son el contacto, el humanismo, la cercanía con el paciente, y no dejarlo todo materializado en exámenes, en consultas rápidas, en dejarle todo a una máquina que nos dé el diagnóstico. Necesitamos nosotros abordar al paciente, conducir al paciente, para que el paciente no solo se sienta bien física, morfológicamente, sino también desde su espiritualidad, desde su alma, por así decirlo. Entonces tratamos de vincularle con las emociones que tiene el paciente, ¿sí? Como le digo, abanderando un arte es tratando de entrar alternativamente al paciente, diciéndole, tenemos colegas que son abanderados con esto desde mucho antes. Voy a permitirme dar el nombre del doctor Aurelio. El doctor Aurelio Saritama, en su receta, él envía a escuchar música clásica, Un libro. a leer un libro, hacer ciertas caminatas. Él se basa más o menos en eso. Y realmente no solo es el éxito de él, sino que también hay pacientes que se dan cuenta que eso es la solución. Y no están enfermos del cuerpo, sino del alma, del pensamiento, psicológicamente hablando. Claro, y a veces tonteras, dice. Bueno, él dice, pone a conversar uno de un amigo. Bueno, él es de mi mismo modelo, dice. O sea, puede decir que es de la misma edad, dice que es del mismo modelo, cosa que fuera carro una persona. Dice, es de mi mismo modelo. Entonces ya uno que lo conoce ya lo entiende, pues, ya lo entiendes, y se agarra a la conversa. Y suavito, después le pasa la factura carísima. Así funciona el mundo del arte del doctor Aurelio. Pero es una eminencia. Ahora que se ha dedicado, que ya se ha jubilado, que y atiende solo a la madrugada. Atiende 2, 3 de la mañana, atiende 2 turnos y a las 7 ya está en la hacienda jugando las vacas. Son cosas que nunca había visto. Todo es arte en él. Todo es arte, todo es diferente. Si ustedes quieren hacerse atender con él, tienen que ir a las 3 de la mañana, más o menos. A las 6 ya no, ya se fue el doctor. Así atiende el hombre. Pero son personajes, ¿no? Son personajes carismáticos también, creo que eso es importante. Ayuda eso, ¿no? Ayuda. Totalmente, al paciente le ayuda, se siente en casa. Y quien le está hablando no se siente como que es una autoridad, como que es alguien que le va a echar en cara algunos errores, que de repente Claro. la dieta esté mal, sino se siente como un amigo más. Que le da malas noticias. Claro, Sí, exactamente. y médicos que le dicen, no, usted no tiene nada, está bien. Pero ¿cómo, doctor? Si a mí me duele esto, yo tengo esto. Hay personas que perseveran en la enfermedad, ¿no? Exactamente. Debe ser un tema psicológico. Sí, psicológico. O sea, quiere que el doctor le diga que ya, pues entonces estás a punto de morirte. Y yo de médico, te quedan pocas horas. Te quedan pocas horas porque tanto que... Pero doctor, es que yo tengo esto aquí. A veces se inventan, doctor. Sí, totalmente. Sí. Es parte de la mente. Se llama somatización, de Somatización. algún problema que Claro, tienen psicológico, están somatizando con algo orgánico. Y algunas patologías sí tienen que ver con lo psicológico. Un intestino, está directamente el colon, un colon irritable, por ejemplo, sí, tiene que ver con la parte emocional. Una gastritis también, sí. Fíjese, eso de la somatización es muy importante. No sé si usted lo quiere decir, que es a veces, para de repente hay alguna persona que no lo pueda procesar, asimilar, Ya. no sé si puede desarrollarlo usted, porque es muy frecuente eso, de la somatización de las enfermedades. Claro. Pero no sé si lo puede desarrollar Bueno, de manera más sencilla. Ya, ¿No? de manera sencilla, la somatización es cuando un paciente está psicológicamente estresado, están con mucha carga emocional encima, sea positiva o negativa, y el paciente tiende a demostrarlo en su cuerpo. ¿Sí? Debemos decir que aumenta el hábito defecatorio, por así decirlo, aumenta la gastritis, el reflujo cuando el paciente está estresado, ¿sí? Aumentan los movimientos cuando hay ansiedad, los movimientos, y comenzamos a somatizar. Muchas veces no nos duele algo, pero pensamos que nos duele porque el último recuerdo que tuvimos de esa emoción, muchas veces negativa, fue por ahí. Entonces tenemos la tendencia a asociarlo con eso. Y llegamos somatizando, como que esto me pasó la vez pasada que tuve esto. Y no es eso lo que tiene ahora. Muy bien, doctor. Un tema más. La exageración también en el cuidado, creo que... Claro. No sé si... Pues obviamente todo lo que se exagera está mal, seguramente es muy radical, ¿no? Muy radical porque yo veo que alimentarse bien es lo más lindo del mundo, ¿no? Está bien que hay que alimentarse bien. Claro. O sea, pero hay gente
que ya exagera, hombre. Solo lechugas, zanahorias, remolacha, como ser un animal herbívoro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le come una astilla de carne, de esto, de nada. Peor si tiene un poquito de manteca, de chancho, de aceite. No, nada, ni aceite de oliva. Todo es una exageración, ¿esa o no, doctor? Claro, bueno, aquí me voy a salir un poquito en el Por tema. favor, sálgase porque, Esperemos porque le que puede salvar a mucha gente. nuestros amigos vegetarianos, veganos, no lo tomen a mal, pero consideramos que en la medicina hay una palabra llamada homeostasis, que es Homeostasis, sí. equilibrio. Ya, ¿Qué quiere todo decir? con equilibrio viene bien. Viene ¿sí? bien, Viene claro. bien. Yo creo que los desequilibrios, la exageración en la dieta grasa o muy poca es malo. Tenemos que mantener cierto nivel y ese nivel nos da nuestras necesidades. Si nosotros somos un deportista de alto rendimiento, no puedo consumir la misma cantidad que alguien que es sedentario y que le dieron una dieta porque pasa sedentario. Necesita más calorías, más proteínas. ¿Qué podría hacer calorías rápido para decirle? Calorías son, por no hacer ejemplo, que se vaya a consumir, que hace calor. ya, no, consumir, por ejemplo, las proteínas que están en la carne, en los carbohidratos. A veces los satanizamos a los carbohidratos, pero son necesarios. Sí, pero son el por origen favor, doctor. de la energía, sí que se convierten en kilocalorías, por así decirlo, y las necesitamos, porque si no el paciente se le baja la glucosa y comienza mareado, a desmayarse en los desfiles, ahora que estamos muy cerca de las artes vivas, gente que va sin desayuno, por ejemplo. Claro, ¿qué le recomienda usted pegarse algo? Sí, yo digo que no exageren, pero Solo por ejemplo, una libra de una chicharrón. tostadita, una frutita en la mañana, no viene nada mal, la verdad. Los que les gusta el café, que Claro. nos gusta el café, tenemos que aprovechar de un Le cafecito. echamos un café. Claro, obviamente. Ahora, si nosotros pues ya tenemos algunas patologías o morbilidades encima, pues trataríamos siempre de evitar. Por ejemplo, un diabético, no le podemos decir trate de tomar nomás azúcar, que es bueno, no, él trata de endulzar con otros endulzantes, o tratar de disminuir y aprovechar el dulce de las frutas, por ejemplo, ¿no? Y la sal La sal en cantidades mínimas es bueno, pero también está relacionado directamente con una subida de la presión. Entonces tenemos que saber equilibrar esa situación, yo creo. Me decía una amiga que recién conversábamos, migrantes, que, por ejemplo, los italianos a la carne es todo solo sal. Sí. No le ponen una gota de aliño, de nada, Sal y de pimienta. nada, solo sal, dice. Oye, ¿por qué no le ponen? Porque ellos creen que le quita el sabor a la carne, el sabor original de la carne, jugoso. Entonces sal y sal y sal. Y creo que hay una sal como granulada, ¿no? Muera le llaman. Ajá. Salmuera. Ajá. Claro, pero a veces sí, o sea, sí vive también porque uno se la come y esos italianos, dices, tallarín, ya, bueno, ya le voy a preguntar al prefecto aquí cómo come él, porque él es italiano, ¿no? Ajá. Puro carbohidrato, imagínese la pasta. Claro. Imagínense pasta, full pasta y full carnes. ¿A dónde está que se ha muerto que tienen mala salud esta gente? ¿No será que a veces se exagera, no? Sí. Uno tiene que exagerar para decir que es feliz. Exagera, mijito, exagera. Estoy asustado de tan feliz que estoy. Hasta ahí puede uno exagerar, pero no en la comida. Yo creo que a mí me da mucha pena ver gente que, no, eso no como. No, yo tampoco, eso no, eso no, y eso, qué fastidio, que ver que no comen nada, ¿de qué viven? ¿Cómo viven? Creo que todo, como le enfatizo, el tema de los extremos son malos, ¿sí? Tuve un país también donde es mucho descendiente de italianos, como son los argentinos, y ellos también son delgados, pero ellos sí, fin de semana siempre es el asado. Claro, el eso se típico comen asado. una vaca. Exactamente. Eso se tragan una cosa italiana y aquí que la carne hace daño. Pero tiene que haber habido algún médico que hizo ese daño, de que le obligó a que exagere en la dieta. De ahí tuvo que haber nacido, porque ¿de dónde aprendió que no hay que comer nada? Todo verde, todo lechuga. Ya son un poco más tendencias, ya. ¿No serán otras generaciones de médicos, de los mismos médicos viejitos, por ejemplo, que negaban el café,
Pero decía, oye, doctor, ¿y cuándo hizo usted una investigación de que el café es dañino? No, es que el médico me enseñó así, en el aula le enseñaron y así hablaron, ¿no? Pero nunca investigaron, o sea, Ya. ¿el por qué? El, es medio complejo. La medicina nunca se maneja de manera absoluta como matemática, lo que les digo. Ya ve. Nunca se puede decir tácitamente o sí o no. El No es conocimiento, determinante. claro, Ya. mientras más grande es el conocimiento, siempre damos pautas. Pautas decimos puede como no puede. ¿Sí? En cambio, pues ahora con este tema de las redes sociales, perdón que me salga, No, dale, no. se ven muchos influencers que hablan de una manera tácita, como que tienen la verdad, porque medio revisaron, perdón, con todo el respeto, algo que les agradó y que consideran ellos que es una verdad, pero no vieron la contraposición de esa verdad. Ah, ¿sí? claro. Entonces, No. yo creo que no debemos tomar todo lo que a veces en las redes Como nos un dicen. mito. Claro. Ya, ¿no? mire por ejemplo este mensaje, doctor. Voy a leer este mensaje, porque le juro que me encantaría que usted lo resuelva también. Dice, ¿sabía usted que la sal es bactericida? Por eso se les da sal al ganado, para que mate las bacterias del pasto. Fíjese usted que cuando no habían las refrigeradoras, o sea, los congeladores, le ponían sal a la carne, Sí, 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 sí. atendían y se volvía la sal pues invulnerable a las bacterias, porque tenía sal. Ujú. Entonces, ¿dónde está lo dañino? Eso es lo que a veces nos preguntamos, ¿no? Exacto. Todavía lo siguen haciendo. Los españoles, el jamón serrano, todavía lo embeben en sal y lo colocan a cierta temperatura y lo dejan madurar. Y después es muy delicioso ese jamoncito. Claro, porque tiene sal. Es con sal. Claro. Es mantenido con sal, es curado, como le llaman, con sal. El queso, mientras más antiguo, más curado, más caro es, más costoso Sí, es el queso. exactamente. También tiene sal. Exactamente. Entonces, que alguien nos diga, Mahatma Gandhi hizo la más grande revolución de la humanidad por la sal. Así nada más hay que entender. Qué lindo. Doctor, y los pacientes también tienen que colaborar, entiendo yo, ¿no? Exactamente, Que exactamente. colaborar en la conversa, comentándole. Comentando. De repente el mismo termina curándose. Exactamente, tal cual, usted lo ha dicho. No, me gané un café. Exactamente. Fíjese Por cómo eso, me- pues, esta parte la va mucho a manejar mejor los nutricionistas, los endocrinólogos, la gente que está especializada en esta área. No, pero cuando me refiero cuando llega con una enfermedad, Ah, claro, sí, sí, sí. cuando colabora, conversa, Obviamente va a ser cuenta. mucho más fácil. Si el paciente se abre en la consulta, va a ser mucho más fácil llegar a poder descubrir qué es lo que sucede, de qué adolece. Ya, en vista de esta situación, Freddy, nosotros como Medilabi, vinculándonos al arte, hemos considerado hacer, celebrando el Día Mundial de la Diabetes, un pequeño documental video. ¿Cuándo es, doctor? Es el 14 de noviembre a las 5 de la tarde, 17 horas, para que tengan un conversatorio Este viernes, directamente ¿ya? con nutricionistas y vean este documental y les ayude en su dieta, a mejorar su dieta. Además de eso, las personas que acudan van a tener descuentos en su perfil de diabetes. Son algunos examencitos que se consideran para saber si una persona es diabética. Los que acudan en el auditorio de Medilab, van a tener un cupón donde se podrán hacer estos exámenes para descubrir si tienen diabetes o no y poder ser asesorados de una manera correcta con los profesionales puntuales y precisos en el tema del diagnóstico de la diabetes, que es Porque una de enfermedad. repente convive con ella y no sabe. Exactamente. Ujú. Y puede ser demasiado tarde. Exactamente. Algún momento. ¿no? Mejor es ¿Y que agarrar va la creciendo? enfermedad. ¿Va teniendo Sí, sí, categorías? sí. Al inicio hay una tolerancia, una intolerancia a la glucosa, luego se termina en diabetes. Al inicio con medicamentos se puede controlar, después ya no puede y termina con insulina. Entonces, yo creo que desde un inicio abordándola bien con buenos hábitos de alimentación, con el ejercicio y la medicación adecuada, el paciente puede no progresar, ¿no? Ah, claro, porque sí debe ser tortuoso vivir con eso, de la insulina, ¿no? Y no ha podido superar hasta ahora eso, ¿no? Y no, todavía cura no hay mantenimiento para la enfermedad hasta donde tengo entendido. Espero que no estar hablando cosas que no son y que nuestros colegas endocrinólogos, Claro, diabetólogos, nutricionistas no me vayan a quemar No, por eso. ya viene el doctor Darwin Nivelo y Ya. los viernes viene y él Ya, perfecto. habla él es endocrinólogo. Exactamente. Ya, claro, pero ustedes también, pues ustedes Urólogo. urólogo. Ahí tenemos también ese retraso de que
punta de dedo, eso también ya debería ser del pasado, ¿no? Y fíjese, no puede la tecnología, más que la ciencia, creo, superar ese problema. Claro. Es un Exacto. problema tecnológico. Hay tecnologías que están llegando, por ejemplo, la resonancia magnética multiparamétrica, que nos da un adicional que podemos detectar lesiones posiblemente que puedan ser sospechosas de No, cáncer. pero en la sangre también. En la sangre En el- también, pero en el último congreso de la Confederación Americana de Urología se habló que tienen que ser los dos exámenes, sangre y examen dígito rectal. Todavía lo mantenemos. Ya ve, ahí está. Y nadie protesta ahí. Debe haber alguno de nosotros pacientes que vaya y proteste ahí Se airadamente. protestan, Claro. casi todos, pero les toca. Hacer una huelga ahí, alguna manifestación, llevarlo a ISA ahí para que haga relajo, pero tenemos que superar eso. Ojalá que algún día se Ojalá supere, que ¿no? tengamos otros exámenes que puedan reemplazar Por ejemplo, esta ahí, práctica. ahí le aplicamos el arte, doctor. ¿Cómo? Por más que una conversación al descuido y ¡ping! El arte en el oído, en el hablar, yo creo, para en que el se hablar. descuide. Para entretenerlo. Exactamente. Para entretenerlo, que no se dé cuenta. Y sobre todo para convencerlo, pues que después de ese examen siga siendo machito chillón, aunque sea, pero bien machito, ¿no? Que no se desvíe. Porque qué cosas, ¿no?, que tiene la medicina. Fíjese esto, fíjese de no creer que el siglo XXI no hay remedio para eso todavía. Tecnológico me refiero. Claro, como para la diabetes, ¿no? Claro. O sea, hay enfermedades que son así, hay enfermedades que son crónicas, ¿no? Ujú. Ahí que dirá la ciencia, ¿no? Sí, hay enfermedades muy tristes, por ejemplo, tenemos por las cuales se cambió hasta el Código Penal, como se aplicó por ejemplo, la eutanasia es justificada, ¿no es cierto? Claro. Como el lupus eritematoso, la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades progresivas, el Alzheimer, yo considero, a mí me da miedo esas enfermedades en lo personal, son enfermedades discapacitantes, hoy estar conectado y mañana vivir, pero sin conexión con la realidad, realmente es triste, yo pienso al menos muy triste y que realmente está trabajando la humanidad, la tecnología para dar solución o amainar un poco estos síntomas y esa degeneración progresiva que tienen estos pacientes. Pero entonces ahí es otra derrota de la ciencia, porque ni siquiera se advierte, ¿o sí? No se advierte. Sabemos que hay patrones genéticos, que hay factores que pueden desencadenar, pero no hay nada escrito. Como le digo, la medicina difiere mucho de ser absoluta. Exactamente. No tan ciencia, ¿no? Solo para decir un término, ¿no? Claro, sí. No Es una ciencia experimental más que un método exacto aritmético, ¿no? Por eso es que evoluciona, ¿no? Claro. Por eso es que evoluciona, porque si 2 más 2 son 4, toda la vida serán 2 más 2 son 4, Exactamente, ¿no? desde la escuela. En la medicina no hay cómo decir que es la última palabra, ¿no? Lo que Porque es una sí. verdad, mañana es una mentira. Sí, sí puede ser eso, sí. ¿no? Ujú. Puede ser eso. Querido doctor, que le vaya extraordinariamente bien y sobre todo el viernes, ¿no? El viernes. Sí, tenemos otros actos también, Freddy, si me Por permite. favor. Tenemos Sí. también el día 20 de noviembre en la calle 24 de mayo y 10 de agosto, desde las 15 horas hasta las 17 horas, una pintura sobre lienzo. Vamos a tratar de los artistas expongan su arte. ¿Sí? Basado en la medicina, obviamente. Y el día 22 de noviembre tenemos un espacio llamado Media Arte, en el cual exponemos escritos, poesía y música, también en Segundo Cuevacel y prolongación de la 24 de mayo, desde las 19 a 17 horas. Eso para que nos acompañen, todas estas actividades son Eso netamente es una gratuitas. agenda cultural profusa, Exactamente. ¿no? Ah, no, muy bonito. ¿Que terminaría cuándo? ¿Termina El 22. El 22. El 22. Full fiesta en Loja, ¿no? Full Sí. aporte cultural Exactamente, de parte de ustedes. Que hay que reconocer, ¿no? Qué bonito. Porque otros puede ser que se queden ahí, pero ustedes hacen un aporte. Gracias, doctor. Nos hablamos otro día, ojalá para hablar solo del tema de la urología, ¿no? Muchas gracias. Urología. Gracias, doctor. Gracias, que le vaya Freddy. muy bien.